Saben, quien ha nacido de nuevo, es decir, la persona que ha pasado por un nacimiento espiritual, ¿no? Que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, desde el principio sabe que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es importante y poderosa. Pero hoy vamos a explorar un poco acerca de por qué la Biblia es poderosa o cómo sabemos que la Biblia es poderosa. Y en primer lugar, la Biblia es poderosa porque el Señor creó todo lo que existe con su palabra. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el verso 20 del mismo capítulo dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, ¿no? Y el verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces Dios habló y sucedió. Qué maravilloso, ¿no? Y es que la palabra de Dios tiene un poder creativo. Y lo mismo nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nuestra palabra tiene un poder creativo. Por eso es tan importante cuidar lo que nosotros hablamos, ¿no? Si le hablamos a una persona de una manera torpe, si le decimos algo que daña su autoestima, también estamos creando con esa palabra. Y lo mismo, si animamos a alguien, si lo alentamos, estamos creando con nuestra palabra. ¿Sí? Y también sabemos que la Biblia es poderosa porque la palabra que sale de Dios cumple el propósito que Él quiere. Y seguro que ustedes han escuchado este versículo muchas veces, Isaías 55:11, ¿no? Es un versículo conocido, pero miren en la versión NBI que nos ayuda a entenderlo mejor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembre y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces la Biblia es poderosa porque cuando Dios da su palabra, ella cumple con el propósito que Él ha planeado. Pero además, la Biblia es poderosa porque ha demostrado ser verdadera. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Y este otro versículo, Salmos 19:9, las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. O sea, la palabra ha demostrado ser verdadera, ¿no? Nosotros lo hemos visto en la vida de las personas, entonces sabemos que realmente es poderosa. Y aquí les traigo otros pasajes. Los israelitas ya habían recibido descanso, ya habían terminado de conquistar la tierra prometida, era la época de Josué, y saben, ya sus enemigos no podían enfrentarlos. ¿Por qué? Porque el Señor les había ayudado a conquistarlos. Josué 21:45 dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Qué precioso, ¿no? Y 2 Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. En otras palabras, Dios siempre cumple lo que dice, ¿no? Dios siempre cumple lo que dice. Pero ¿por qué más sabemos que la Biblia es poderosa? Porque es una palabra viva. Y lo dice Hebreos 4:12, que es un versículo muy conocido. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, ¿no? Saben, ella tiene el poder de transformar a las personas. Romanos 12:2 en la versión NTV dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y no hay manera de cambiar, valga la redundancia con la palabra manera, no hay forma de cambiar nuestra manera de pensar si no es a través de la palabra.
la palabra que vamos leyendo es la que va realizando ese cambio en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Sí, la palabra de Dios tiene el poder de transformar a las personas. Seguro que ustedes han escuchado muchos testimonios de personas, de individuos, de hombres y mujeres que solo leyendo la palabra se convirtieron. Por si acaso, el pastor Raúl es uno de ellos. Nadie le predicó. Él leyendo la palabra fue tocado por el Señor. Entonces es una palabra viva. Pero además sabemos que la Biblia es poderosa porque el Señor a través de su palabra anunció lo que sucedió y lo que sucederá. Ahí les tengo un pasaje. Resulta que Jeremías, 40 años antes de que los israelitas sean conquistados por los babilonios, anunció que iban a ser llevados cautivos. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones, está hablando de Israel y sus vecinos, al rey de Babilonia 70 años. Y escuchen el cumplimiento de esta palabra, de esta profecía. Segunda de Crónicas 36:20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces el Señor anunció lo que sucedería, pero también nos ha anunciado que Cristo vuelve pronto, ¿no? Cristo vuelve pronto, y además que esta tierra que nosotros vemos va a dejar de existir, no va a haber, porque Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Entonces la palabra de Dios es poderosa por eso, pero además la palabra de Dios es poderosa porque permanecerá para siempre. Salmo 119:89. Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. Isaías 40:8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Lucas 21:33. Entonces, repasemos un poquito. ¿Cómo sabemos que la Biblia es poderosa? Porque el Señor creó todo lo que existe con su palabra. Él habló y sucedió. Porque la palabra que sale de Dios cumple el propósito que Él quiere. Porque ha demostrado la palabra ser verdadera. Porque es una palabra viva, ¿no? Porque el Señor a través de su palabra anunció lo que sucedió y también anuncia lo que sucederá en el futuro. Y porque la palabra permanecerá para siempre. ¿Cuántos han querido destruir la palabra? No, si ustedes se ponen a investigar, muchos, los griegos, los romanos, en diferentes ocasiones quisieron destruir la palabra y no han podido, ¿no? Los enemigos de Israel muchas veces quisieron eliminarla, pero Dios, a través de los escribas y sacerdotes, ocultaron esa palabra y la salvaron. Entonces la Biblia realmente es poderosa. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? A ver, veamos un poquito, desmenucemos el tema. ¿Qué hace la palabra de Dios? En primer lugar, la palabra sana el cuerpo. ¿Saben? Miren este pasaje precioso que nos habla acerca de que Dios libra de la aflicción. Salmo 107, 19 y 20 dice: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Está hablando de una sanidad física, ¿no? Pero también el Señor Jesús mostró esta experiencia en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan la historia. Un centurión va a buscarlo al Señor Jesús y le dice que su criado está sufriendo, que está enfermo. Y Jesús le dice: está bien, voy a ir a sanarlo. Pero ¿qué le contesta este centurión, este oficial romano? Le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y esta afirmación del centurión causó la admiración de Jesús por la fe
que contenía, ¿no? En la Biblia yo solo he encontrado, no sé ustedes, 2 veces en que Jesús se admiró a causa de la fe de las personas que hablaban con él. Uno de esos casos es en el centurión, y el otro caso cuando habla con la mujer Ciro-Fenicia. Y entonces, ¿qué les responde Jesús? Debido a que creíste ha sucedido, ¿no? Y esa persona fue sana en su cuerpo, pero además ella sana el alma. Y saben, esto me encanta, porque Dios quiere sanarnos integralmente, no solo nuestro cuerpo, quiere sanar nuestra alma. Ustedes saben, aquí con la pastora Isabel todos tenemos mucho conocimiento de lo que es el alma, porque ella nos habla siempre de que el alma es la suma de nuestros pensamientos, de nuestras emociones o sentimientos y nuestra voluntad, ¿no? Y el Señor quiere sanar esto. Escuchen esto: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Noten que esta oración, Él sana a los quebrantados de corazón, está hablando acerca de los desterrados de Israel. ¿Quiénes eran los desterrados? Justamente aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Habían perdido su independencia, habían perdido a sus familias, sus bienes, su patria. Eran esclavos, pero a esos Dios les iba a sanar su corazón quebrantado, ¿no? Iba a vendar sus heridas. Y yo puedo contarles aquí una experiencia personal. Hace unos años una persona muy, muy cercana a mí hizo algo que me dolió, me lastimó mucho. Dijo algunas cosas y fue realmente muy doloroso. Y saben, conforme pasaban los días, yo me llené de una tristeza profunda, porque yo pensaba y decía, bueno, si esta persona que tiene que amarme no me ama, ¿quién más me puede amar? Perdón, yo soy un poco llorona. Y estaba así, y mi esposo, que me conoce mucho, me decía, ¿qué tienes? Estás con el huevito quebrado. Nosotros decimos huevito quebrado porque cuando la gallina se le quiebra, cuando está empollando y se le quiebra el huevito, entonces se pone de verdad triste la gallinita. Yo le decía, no es nada, porque no tengo nada, porque no quería, digamos, hacer conocer esto a mi esposo por la cercanía, la familiaridad con esta persona. Sin embargo, estaba cada día más triste, y entonces le clamé al Señor, le pedí ayuda, y el Señor trajo a mi memoria 2 versículos, ni siquiera las citas, los textos, y yo repetía y repetía esos versículos. Y saben, nunca me he olvidado de ellos, porque a través de esos versículos el Señor sanó mi alma. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y también Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En mi mente los repetí por días, hasta que salí de ese estado. Probablemente estaba en depresión, ¿no? La tristeza muchas veces sume a las personas, pero la palabra de Dios es capaz de sanarnos, es poderosa para sanarnos, ¿sí? ¿Qué más hace la palabra de Dios? Démosle un aplauso al Señor, porque esa es la palabra poderosa de Dios. También su palabra fortalece la fe. Miren, Romanos 10:17 en la versión NBI dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Saben, cuando yo leo en la Biblia que el Señor, todo lo que Él hizo en el Antiguo Testamento, cómo rescató a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, las señales, los prodigios, los milagros, mi fe se fortalece. No sé si ustedes sienten lo mismo. Cuando yo leo en el Nuevo Testamento lo que hacía Jesús, cuando leo en Hebreos 13, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces yo recuerdo que Él sanó a las personas cuando estuvo en Palestina, y recuerdo que Él tiene el poder de sanar a las personas en este tiempo, y oro por sanidad. Entonces la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Pero ¿qué más hace? Ella nos da identidad, y en esta iglesia se habla mucho de identidad, ¿no? Pero de todos modos vale la pena
recordar que la palabra nos da identidad. Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos, herederos, coherederos, imagínense. Y otro pasaje precioso, 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No les parece precioso? La palabra nos da identidad. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aunque no nos veamos así, la palabra dice que eso somos y nosotros tenemos que creerle. También la palabra me guía, porque es la verdad absoluta. La palabra nos guía. Dice Salmo 119, 105: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119, 130: la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entienden. Salmo 119, 160: todas tus palabras son verdad, todas tus leyes son justas y permanecen para siempre. Si realmente hay el deseo en nuestro corazón de obedecer la palabra y nosotros pedimos su dirección en oración, ella realmente nos guía. ¿Qué debemos hacer? Esta semana pasada el pastor Daniel nos contó que él deseaba comprarse una computadora y se puso a orar al respecto. Y ese día recibió una respuesta leyendo la palabra, porque él tenía dudas. Decía, bueno, ustedes saben, está difícil la situación, qué sé yo, pero el Señor le mostró que debía comprarla y el Señor respaldó esa compra, hubo la provisión. Entonces, si hay el deseo de obedecerle, Dios nos va a guiar. Y saben, ustedes tal vez pueden decirme, pero la palabra no habla de todo. Hay muchas cosas a las que no hace referencia. Sin embargo, la palabra contiene principios eternos que nos guían, que nos dicen qué debemos hacer, ¿no? Cuando yo era joven, un misionero americano, Lester Finbainer, nos enseñó 3 principios que hasta el día de hoy los recuerdo y siempre que puedo los comparto, ¿no? Y estos principios nos dicen en diferentes casos, nos ayudan a tomar decisiones. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué tal si yo quiero abrir una venta en mi barrio? Ustedes saben, estamos en crisis, ¿no? La familia necesita recursos, todo se está poniendo cada día más caro y entonces quiero abrir una venta y surge la pregunta, ¿puedo vender cigarrillos? ¿Puedo vender cerveza? Los márgenes de ganancia de esos productos son muy buenos, ¿no? Y además todo depende de las personas, del dominio propio que tengan. Yo no puedo controlar a las personas. O sea, fíjense que podemos ir razonando de diferentes maneras, pero la Biblia contiene principios que me pueden ayudar a decidir. 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿no? Y entonces nos ponemos a preguntar, sí, podría hacerlo, pero ¿esto me conviene? ¿Es bueno para mí? ¿No me hace bien que yo esté vendiendo estos productos? ¿No? 1 Corintios 10, 24, el segundo parámetro, el segundo principio que me puede ayudar a tomar una decisión, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es bueno que yo venda cigarrillos o cerveza para mis hijos, que vean aquí en la casa. Es bueno para mis vecinos, para este barrio. Y el último parámetro, 1 Corintios 10, 31. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Esto que voy a hacer, ¿le da gloria a Dios? ¿Le da alabanza a Él? Entonces, como vemos, la Biblia tiene principios que nos ayudan a dilucidar sobre diferentes temas, ¿no? No habla de muchos temas, es cierto, porque no puede abarcar todos los temas, pero están los principios eternos de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, ella nos guía, porque es la verdad absoluta. Ella da sabiduría, la Biblia nos da sabiduría, nos edifica, nos hace crecer como personas.
nos hace elevar. Salmos 19:7, la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Hechos 20:32, miren, aquí el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso, estaba en otro lugar cercano, y los hace llamar y les dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Pero la Biblia también da esperanza. Este pasaje que lo escuchamos seguido en los velorios o cuando van a enterrar a las personas. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Acaso eso no nos llena de esperanza? Porque nosotros sabemos que la vida no termina aquí, que un día podemos encontrarnos con nuestros seres queridos allá en la eternidad, ¿no? O este otro pasaje, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa palabra se refiere al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿sí? O Hechos 16:30 y 31, que dice que es la respuesta de Pablo al carcelero de Filipos cuando le pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, eso trae esperanza, nos trae esperanza a los que no tenemos una familia que ha conocido al Señor, que ha recibido al Señor. Nos da la esperanza de que un día, por nuestra fe, ellos también van a llegar a encontrarse con el Señor. Entonces, la Biblia nos da esperanza. Ella nos alienta. ¿Cuántas veces en tiempos de desierto, de enfermedad, de crisis matrimonial, cuántas veces en tiempos de crisis económica, cuando atravesamos por una traición, en momentos de mucho dolor, la palabra nos ha alentado? El Salmo 23 es una muestra de ese aliento, porque a través de esa palabra nosotros recibimos el abrazo del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, realmente la palabra por sí misma nos alienta. Pero ella también nos corrige. Segunda Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Saben? Redarguir es rebatir, refutar, objetar. A veces nosotros estamos con una idea y no queremos salir de esa idea, pero la palabra nos refuta, ¿no? La palabra nos objeta, nos rebate aquello que nosotros pensamos y nos corrige. Y cuando corrige, es fuerte la palabra. Y esta es la que más me gusta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Descubre las mentiras de las otras personas, mis mentiras y las del enemigo. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, creo que es son unos versículos sumamente claros, ¿no? Si guardamos, y guardar es obedecer, si guardamos y obedecemos los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces estamos bien, pero si no lo hacemos, directamente nos dice: ustedes son mentirosos. ¿Y qué mandamientos no estamos guardando o debemos guardar? Empecemos por el primero, el más importante, aquel al que Jesús se refirió, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si nosotros no le estamos dando la prioridad a Dios, si no estamos viviendo conforme a aquello que decimos, que lo amamos, si tenemos otras prioridades, si nuestro enfoque está en nosotros mismos, en nuestros seres queridos, en el trabajo, etcétera, etcétera, entonces estamos siendo mentirosos, ¿no?
Y fíjense este otro pasaje, primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aborrecer es una palabra un poco fuerte, ¿no? Dice el diccionario de la Real Academia Española, aborrecer es tener aversión contra alguien, es detestarlo. En otras palabras, si nosotros tenemos rabia contra alguien, si detestamos a esa persona, ¿no? Es porque todavía no la hemos perdonado, es porque tenemos algo, puede que tengamos las razones para no quererla, no lo que nos hizo o lo que habló para nosotros o lo que no hizo por nosotros. A veces, tal vez esa persona tenía que amarnos, tenía que estar con nosotros hasta el final y no lo hizo. Pues entonces nosotros, si creamos ese sentimiento de detestarlo, de aborrecerlo, entonces estamos siendo mentirosos, ¿no? Porque la palabra dice que debemos amarlo y el amor comienza con el perdón. Y aquí les decía de que la palabra de Dios no solo descubre las mentiras mías, también descubre las mentiras de los otros, pero además descubre las mentiras del enemigo, ¿no? Y en este pasaje que ustedes conocen muy bien, Job capítulo 1, el Señor está conversando con Satanás y alaba a Job, le dice, has visto a mi siervo Job, es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y lo que Satanás le contesta es lo siguiente, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. O sea, eso le contesta Satanás al Señor. Y saben, la Biblia nos muestra de que Satanás estaba equivocado, porque aunque Job en un mismo día perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió a sus criados, dice la palabra que él adoró a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, descubrió las mentiras del enemigo, las expone, ¿no? Eso leemos en la palabra. Pero también descubre las mentiras del enemigo que nosotros hemos creído. Muchas veces hemos creído mentiras y ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, hay personas que piensan, Dios no puede perdonarme, mi pecado es muy grande o he sido demasiado pecador. ¿Y qué dice la palabra en primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Ahora, hay personas que dicen, que sienten que nadie las ama, que nadie las valora. ¿Y qué dice la palabra en Jeremías 33:3? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Miren qué palabra preciosa. Y está ahí para mí, está ahí para ustedes, ¿no? Está ahí para todos aquellos que se vuelven al Señor. Entonces, en resumen, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Qué les parece si juntos lo leemos? Ella sana el cuerpo, ella sana el alma, ella fortalece la fe, ella da identidad, ella guía porque es la verdad absoluta, ella da sabiduría, edifica, ella da esperanza, ella alienta, ella corrige, ella descubre las mentiras. ¿Saben? Y esta lista no es definitiva, porque si ustedes podrían añadir otras cosas más, como por ejemplo que ella nos da discernimiento espiritual, que ella alegra nuestro corazón, que ella nos limpia, etcétera, etcétera. ¿Y para qué Dios me dio el regalo de su palabra? Ya, aquí solamente vamos a referirnos a dos cosas. ¿Para qué? En primer lugar, para que la obedezca, ¿no? Dice el Señor en Juan 14, 15 y 21. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Si realmente amo al Señor, lo voy a obedecer, ¿no? Primera de Samuel 15, 22 dice que para el Señor es mejor la obediencia que cualquier sacrificio.
Y saben, en la época de Samuel, la gente se acercaba a Dios a través de los sacrificios, ¿no? Era la única manera que ellos tenían de acercarse a Dios. No es como nosotros ahora. Pero aún en esa época el Señor lo dejó bien claro, por escrito, 1 Samuel 15:22. Mejor es la obediencia que el sacrificio, ¿no? Mejor es la obediencia que el sacrificio. Y nosotros entendemos, lo hemos visto en la palabra y lo vemos en la práctica, que el obedecer a Dios nos salva de muchísimos problemas. ¿Se acuerdan ese pasaje donde los egipcios, algunos egipcios, salvaron su ganado y a sus criados porque obedecieron la palabra de Jehová? ¿No? El Señor ya había hecho a través de Moisés y de Aarón varias plagas. Egipto había sufrido varias plagas y entonces se anuncia una plaga más. Pero el Señor, con amor a través de Moisés, hace decir que vuelvan los animales, que vuelvan los criados del campo, ¿no? Y dice que algunos egipcios creyeron a la palabra del Señor e hicieron traer a sus criados, e hicieron traer a sus animales, y ellos no murieron, porque entonces vino el fuego y el granizo, cual nunca hubo en Egipto, y todo lo que había en el campo murió. Entonces la palabra del Señor nos salva, y nosotros lo hemos visto, ¿no? Nos salva, nos ayuda, nos permite salir adelante, nos guarda de cuantas cosas si la obedecemos. Y la segunda razón por la cual Dios nos dio el regalo de su palabra es para que mi obediencia sirva de testimonio de mi fe. Saben, cuando nosotros obedecemos, ¿sí?, otras personas también conocen nuestra fe, ¿no? Pueden llegar a conocer a Dios a través de nosotros. Juan 13, 34 y 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y Juan 17, 21, ruego para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si yo amo a mi prójimo, si yo me mantengo en unidad, si no estoy peleando, si no estoy en divisiones, los que me rodean ven que hay algo diferente en mí, que Jesús me ha transformado, ¿no? Que Jesús ha hecho algo en mi vida, y entonces van a acercarse al Señor. Doy testimonio de mi fe. Eso es para eso Dios nos dio su palabra. Pero pensemos un poquito, nosotros que conocemos a Dios, ¿qué hemos hecho con su palabra? ¿Qué hemos hecho con la palabra de Dios? Quizá no lo hemos hecho ayer, pero a lo largo de nuestra vida. En primer lugar, la hemos ignorado muchas veces. ¿Por qué? Porque no la hemos leído, porque no hemos meditado en ella, ¿no? Josué capítulo 1, el Señor le dice a Josué que medite en la palabra de Dios de día y de noche. O sea, no quiere decir que no va a dormir, sino que esté constantemente pensando en ella. Pero también muchas veces no creímos en la palabra de Dios, ¿sí? No creímos en ella, y la incredulidad, nuestra incredulidad, no le ha permitido al Señor obrar. Por ejemplo, si la palabra, ya les leí el pasaje de Hechos 16, 32, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si yo no creo eso, no estoy permitiendo que el Señor obre, que el Señor de alguna manera toque ese corazón, esos corazones de mis familiares, ¿no? Y ellos lleguen a ser salvos. Quizá mi incredulidad es porque esa persona es muy dura de corazón, pero mi incredulidad le está estorbando a Dios, ¿sí? Recuerden que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, en su propia tierra, a causa de la incredulidad de la gente, ¿no? Entonces muchas veces nosotros no creemos en la palabra. También en otras ocasiones no la obedecemos, o la obedecemos parcialmente, que igual es desobediencia, digamos, ¿no? Obedecemos aquello en lo cual nosotros estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, no la estamos obedeciendo, o no la atesoramos, es decir, no la consideramos valiosa, ¿no?
no la valoramos lo suficiente. ¿Por qué? Porque quizá la tenemos muy al alcance, porque no la vemos como muy importante, no sé, pues, ¿no? Y también en muchas ocasiones no la compartimos. Y no la compartimos porque no le hablamos a la gente del amor de Dios, de que hay esperanza, no le hablamos a la gente de que su vida puede ser cambiada por el Señor, ¿no? Etcétera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si algunos de nosotros hemos caído en esto que hemos dicho de qué hicimos con la palabra, ¿qué vamos a hacer? A partir de ahora, ¿qué hacemos? Yo les propongo que hagamos un compromiso, un pacto con el Señor, que bajo la guía del Espíritu Santo y en oración, todos los días vamos a leer la palabra. Sé que no es inicio de año, pero les propongo esto porque vale la pena, ¿no? Y vale la pena leer y meditar la palabra, ¿sí? Jesús dijo que nos iba a dar su Espíritu, ¿no? Entonces nosotros tenemos hoy la bendición de leer la palabra con el autor de esa palabra. Nos sentamos a leerla y le oramos al Espíritu Santo y le clamamos y decimos: Espíritu Santo, quiero leer tu palabra. No la entiendo, no comprendo todo lo que dice, pero te pido que tú me ayudes, que tú me expliques, que tú traigas revelación a mi mente, a mi corazón sobre esta palabra. Tenemos ese privilegio de que el Espíritu está ahí a nuestro lado explicándonos, pero además hoy tenemos el gran privilegio de tener variedad de versiones, de traducciones. Saben, busqué en internet cuántas traducciones, pero ahí habían cifras muy grandes y no me arriesgo a decir. Pero hay muchísimas traducciones al español. Podemos leer cada año una traducción diferente que nos ayude a ampliar o quedarnos con la que más nos gusta. Yo soy de esa. Me quedo con una sola versión. Bueno, pero además la Biblia está a nuestro alcance hoy como jamás en la antigüedad ha estado. La podemos tener en el celular, la podemos tener en la computadora, la podemos tener en un televisor inteligente si queremos, la podemos escuchar mientras manejamos. En fin, tenemos muchas posibilidades de tener al alcance de nosotros la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué les propongo? Les propongo que comencemos con la lectura de la Biblia hoy mismo. Las personas que quieren hacerlo, la iglesia tiene una guía de lectura anual, ¿sí? Entonces, si hoy comienzan a leer, con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, el próximo año, el 5 de abril, van a estar terminando de leer la Biblia en un año, ¿sí? Entonces, no sé, ¿quiénes quieren leer? Yo les pido que levanten sus manos. Los sugieres tienen ahí las guías y les van a entregar allá, por favor, aquí. Por favor, levanten sus manos y ustedes van a agarrar su guía. Y con el Señor se puede. A veces sé que muchas personas ya no se animan a decir quiero leer la Biblia en un año porque definitivamente han fracasado muchas veces. Pero vale la pena. Ahí no baje su mano hasta que le entreguen su guía, ¿sí? Muy bien. Entonces, ustedes reciben su guía ahorita y les explico. Vayan al mes de abril, día 6. Hoy día se leería los capítulos, aquí lo tengo, Jueces 18 y 19. Y también Lucas 10, 25 al 42. Miren, este plan de lectura de la Biblia es muy sencillo. Se lee entre 2 y 3 capítulos del Antiguo Testamento por día y un capítulo o menos del Nuevo Testamento. La idea es que ustedes lean cada día los capítulos del Antiguo Testamento en el momento que tienen más tiempo, que están más tranquilos. Y el Nuevo Testamento puede ser en la noche, por ejemplo, ¿no? O si quieren, léanlo de corrido. Los dos pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento. Más o menos en tiempo requiere de 15 a 20 minutos por día. No más, no van a dedicar más tiempo. ¿Y cuántas veces ustedes y yo con el celular nos quedamos media hora o más? Mirando videitos, mirando, no sé, TikTok o Instagram, ¿no? Pero 15 a 20 minutos ustedes por día le dedican y pueden en un año leer la Biblia completa. Obviamente, antes de leerla, pídanle al Espíritu Santo, como les decía, que les traiga revelación. Entonces ya tienen su guía. Si alguno se anima,
Al final también puede pedir ahí a los sugieres. Ahora este no es el único programa para leer la Biblia o guía de lectura. Ustedes pueden buscar en internet, hay muchísimas guías. Entonces pueden explorar otras alternativas, ¿sí? Y saben, concluyo con esta palabra, este pasaje precioso de Deuteronomio 30, 11 al 14. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Oremos. Señor, en esta mañana queremos en primer lugar pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos ignorado tu palabra, Señor. Porque muchas veces no hemos creído en tu palabra, Señor. Porque hemos sido desobedientes a ella, Señor. O porque no la hemos compartido, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos que tú nos laves con la sangre de Cristo, Señor. Y te pedimos también que en tu bondad, Espíritu Santo, nos ayude, Señor, a leer tu palabra todos los días. Te rogamos que nos des hambre y sed de tu palabra, Señor, que no podamos echarnos a dormir si no hemos leído tu palabra. Y no como una actividad religiosa, Señor, sino porque anhelamos de verdad escuchar tu voz, porque la Biblia es tu voz, es tu voz, Señor. Clamamos porque tú nos des este año un espíritu de perseverancia, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tiene el deseo de leer tu palabra, que tú lo ayudes, Señor, que ponga su mirada en ti, Señor, y que cada día, Espíritu Santo, tú le traigas una revelación especial, un tesoro en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por ese regalo precioso para nuestras vidas, que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.